Desde ahora y hasta las 23, Arquitecturas. Una propuesta radial con la idea de comunicar a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Arquitecturas. Arquitecturas. Con la conducción de Alina Pozzolo. Buen jueves para todos. Estamos nuevamente al aire, una semana que comenzó movidita, con mucha movida de lluvias y tormentas, y que poco a poco nos vamos acostumbrando a este nuevo clima de otoño que nos trae la ciudad. Nos volvemos a encontrar este jueves. Hoy vamos a hablar de un tema que habíamos avanzado hace un tiempo atrás con el especialista Gonzalo Soso cuando hablamos un poco de derecho ambiental. Hablábamos también de la posibilidad y del derecho que tenemos los ciudadanos a poder disfrutar de algunos espacios, a poder disfrutar de nuestros espacios. Y en consonancia con esto, hoy vamos a estar hablando de una temática que seguramente va a seguir en otros programas, porque se viene desarrollando desde hace bastante a nivel de especialistas. Nosotros hoy la vamos a conversar, pero ya comenzó y va a seguir en tratamiento con varios especialistas, como le decía recién. Entonces quizás nosotros también volvamos a hablar sobre este tema. El tema que nos trae hoy es un poco hablar de los bienes colectivos urbanos. La UNESCO la define como aquellos que son considerados parte del patrimonio cultural urbano y que tienen un valor para la sociedad en su conjunto. Pero va más allá de esta definición que da la UNESCO, y desde este lugar distintas instituciones de Santa Fe y de Paraná, entre ellas Colegio de Arquitectos, Facultad de Arquitectura, el Instituto de Estudios Avanzados de la UNL, fueron haciendo distintas actividades, se firmaron convenios y empezaron a hablar sobre estas temáticas, los bienes colectivos urbanos, esos que nos pertenecen a todos, a usted que está del otro lado, a mí que estoy acá, a la sociedad en general, que le pertenecen a la ciudad, pero que no es mío, es de todos, y por eso también tiene un tratamiento y una temática que es un poco más específica. Para hablar de eso hoy vamos a tener a dos invitados. Por un lado, a la arquitecta María Laura Bertuzzi, que ya está aquí en el piso con nosotros, y en el segundo bloque vamos a estar hablando con el funcionario de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Lorefice. María Laura, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, María Laura es docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, es parte del Instituto de Historia de la Universidad, de la Facultad de Arquitectura, y también está relacionada con esto, así que nada mejor que para que nos cuente qué es lo que se está llevando, qué es lo que se viene llevando a cabo cuando hablamos de bienes colectivos urbanos. ¿Qué entendemos por esto, María Laura? Bueno, ante todo, estoy acá un poco como vicepresidenta del Colegio de Arquitectos y como vos decías antes, Alina, vengo relacionada con estos temas desde distintos ámbitos, la investigación, profesional, etcétera, fundamentalmente en el campo de la arquitectura y el urbanismo, ¿sí? Arquitectura, historia de la arquitectura y urbanismo. Y lo que contabas antes tiene que ver con un proceso que empezó en 2024 y una historia común con Gonzalo Soso, que tanto en su rol como de docente, digamos, de director de la especialización en Derecho Ambiental, como también en su rol de director del IAL, ¿no? Y bueno, hemos compartido espacio académico, hemos compartido proyectos de investigación y bueno, a partir de todo esto surgió la posibilidad de firmar un convenio con el Colegio de Arquitectos para trabajar este tema específico al que te referías vos. Es importante esto porque el Código Civil reforma, la reforma del Código Civil, aparece esta imagen de bienes comunes que estarían entre la clásica propiedad privada, la esfera privada y la esfera pública. Entonces, bueno, eso constituye un reto para todos nosotros como sociedad y específicamente en los campos del ambiente, de la arquitectura y del urbanismo, constituye un reto conceptual, pero también instrumental. Digamos, ¿cómo hacemos para que esto, que es un concepto, entiendo, superador de esta dicotomía público-privado, bueno, efectivamente pueda
concretarse, ¿no? Se plantearon a partir de estos acciones, se plantearon determinadas... Definamos lo primero. ¿Qué definición le podemos dar a esto? Bueno, un poco el tema de bienes comunes tiene que ver con un interés que trasciende lo nacional, digamos, es por lo menos latinoamericano e internacional. Hay muchas acciones que vienen avanzando en ese sentido y fundamentalmente en la microrregión Santa Fe-Paraná hay una serie de actores que se han interesado y quieren profundizarlo, ¿sí? Es un debate público en torno a estos bienes, también entran los bienes ecológicos, entran los bienes materiales, pero también naturales, ¿no? Los bienes materiales construidos, antrópicos, antropizados, pero también los ecológicos. Y de alguna forma esta esfera común entre lo público y lo privado, entre lo común y lo público, entre lo común y lo privado, se considera clave para el desarrollo de los derechos urbanos de las personas que habitan esta microrregión, ¿no? Hay una convicción inicial que constituyen elementos de vital importancia tanto para la habitabilidad y que deben ser necesariamente reconocidos, planificados y desarrollados en el marco de las necesidades de la sociedad actual, las demandas y derechos de las futuras generaciones. O sea que hay un reto de sostenibilidad y de sustentabilidad, ambos en esta situación. Fuera del aire me comentabas, María Laura, que hubo acciones que sin entrar, porque todo este convenio deriva en una serie de conversatorios que se van a empezar a llevar adelante en la ciudad de Paraná, pero ya hubo acciones anteriores. Sí. Bueno, como te decía, esta colaboración viene un poco de larga data y termina formalizándose en el convenio con 4 conversatorios que se van a realizar, 2 en Paraná y 2 en Santa Fe. Te cuento después un poquito más adelante los temas. Pero sí, esto está sustentado en acciones anteriores. Digamos que la fundacional, la que desencadenó un poco esta energía, por lo menos por nuestro lado, y obviamente el interés del IAL, fue el abrazo al correo. Se van a cumplir ya 21 años del primer abrazo al correo, que fue en junio del 2004. En junio del 2024 hicimos no solamente el Colegio de Arquitectos, sino se hizo fundamentalmente entre el Colegio de Arquitectos y la Defensoría del Pueblo representando a una serie de escuelas de arte de la ciudad de Santa Fe que nos acompañaron y que hicieron que ese abrazo fuera tan significativo, ¿viste? Porque fue realmente un momento muy emocionante para todos, muy emotivo para todos, pero también un momento de movilización de la sociedad civil, básicamente. O sea, era la sociedad civil, eran los padres, los chicos de la escuela, los arquitectos, los estudiantes de arquitectura, los empleados del correo. O sea, había un colectivo muy importante que, bueno, que tuvo esa manera de señalar un edificio que tiene valor patrimonial reconocido por una ordenanza municipal, pero que además simboliza un proceso de disputa en el espacio público de un bien común, ¿no? Sabemos que este bien pertenece al Estado Nacional, sabemos que de alguna forma está afectado por normativas provinciales y municipales, que está protegido por normativas locales, pero que bueno, nada de eso parece que alcanza para poder impulsar la revalorización del edificio, por el actor que sea o por la sociedad de actores que sean, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como el disparador. En función de eso también se hicieron otras actividades, una de ellas que también fue bastante significativa fue un conversatorio que se realizó en septiembre del año pasado sobre bienes naturales, es decir, todo lo que tendrían que ver con las reservas que la propia ciudad tiene y que hace un tiempo podían parecer un dato menor, pero digamos se han convertido en un dato muy importante porque efectivamente son las que garantizan la habitabilidad y ya no solamente de las especies animales, sino de las propias personas. O sea, todos sabemos lo que está pasando en nuestras ciudades, los procesos de calentamiento, la dificultad en convivir en estos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una segunda instancia. Y el 30 de abril se realizó también un foro
un conversatorio en el Colegio de Arquitectos en donde se invitaron a los 5 bloques del Consejo para hablar sobre tierras fiscales. Obviamente en este menú de tierras fiscales también participó el destino de la Estación Belgrano y del predio de la Belgrano, que fue un punto de discusión y de debate y de presentación de posiciones de los 5 bloques, y donde además no solamente participó el Colegio de Arquitectos, sino también participaron vecinales, organizadas estas vecinales e instituciones y organizaciones, todas estas en el paraguas de la Asamblea para el Derecho a la Ciudad. Todos estos que vos nombraste están dentro de esta categoría que hablábamos al principio de bienes colectivos urbanos. Digo, como bienes para que comunes, digamos, para hacerlo más amplio, bienes comunes, porque como para que son quienes urbanos, nos están otros, escuchando sí, más o menos puedan entender por dónde vamos. Exactamente. Esta idea de los bienes comunes que abarca sin duda la arquitectura, porque estaba dentro de esto que vos decías, ¿no? Hay edificios, hay terrenos, también hay habitabilidad, hay ambiente, hay distintos factores que hacen a la importancia de esto. Desde la mirada profesional, desde el colegio, María Laura, y desde tu mirada profesional, ¿cuál es el aporte que puede hacer justamente que pueden hacer las instituciones relacionadas a la arquitectura en este tipo de conversatorios? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo son muchas cosas, digamos. Tenemos, como te decía antes, firmado un convenio en el cual tenemos que producir, o sea, el propio colegio tiene que producir algunas cosas. Una de las cosas que está produciendo, que está intentando producir, es el debate, ¿no? Estos conversatorios son espacios de debate que son importantes. Por el otro lado, lo que nosotros venimos haciendo es visibilizando, tratando de hacer como una especie de listado de cuáles son estos bienes. Obviamente, estos son todas clasificaciones y listados abiertos, ¿no? Pero bueno, tratamos de ver cuáles son. Y el otro reto es tratar de ver cómo los gestionamos. Hay una serie de cuestiones. Obviamente el Colegio de Arquitectos no es la municipalidad, no es la provincia, digamos, es una asociación de profesionales, pero bueno, que pone a disposición de la sociedad en conjunto y específicamente y especialmente de sus profesionales unos marcos epistemológicos, conceptuales y si podemos que pueden pasar a ser operacionales, que entendemos que son superadores de los que tenemos actualmente. O sea, si seguimos funcionando con la misma lógica de las ordenanzas de los años 70, 80, 90, por ahí nos estamos perdiendo parte de lo que sucede, y por eso te hacía la referencia recién, a partir de este convenio, de marcos geográficos y políticos más amplios, como puede ser la discusión que se lleva en Latinoamérica sobre estas cuestiones o en general en ámbitos más extendidos. Claro, porque ahí radica la importancia, creo que en algo que decías recién, ¿no? Si seguimos actuando de la misma manera, estos bienes comunes empiezan no solo a desaparecer, empiezan a desgastarse, empiezan a deteriorarse y empezamos a perder calidad de habitabilidad todos. A perder habitabilidad todos y realmente a perder económicamente, ¿no? O sea, si nosotros vemos lo que nosotros, digamos, como sociedad, hacemos con nuestros bienes patrimoniales, si uno hace la ecuación de cuánto nos salió muy caro, nos salen muy caros. ¿Por qué nos salen muy caros? Porque hay un esfuerzo colectivo para construirlos, después hay un proceso de decadencia, después hay un proceso de tratar de levantar de nuevo esos bienes. Entonces hay un ciclo que podría ser mejorado y optimizado a partir del cuidado, lo cual no significa una inversión extraordinaria, a veces significa su ocupación, su cuidado, su vigilancia, generar instrumentos normativos básicos como para que también cualquier acción que se quiera emprender, de cualquier ámbito, ¿no? Privado, público, lo que fuera, sea posible. Es decir, de qué maneras administramos nuestros escasos recursos, ¿no? Contra, digamos, una cierta posición que se ha venido sosteniendo durante mucho tiempo de la riqueza de nuestro territorio nacional, de nuestras ciudades, etcétera. Quizá convendría plantearse lo contrario, ¿cómo hacemos para administrar mejor? ¿No? Y para que efectivamente el mensaje que vos pases en esto en este marco de lo sostenible y lo sustentable, el mensaje que vos pases a generaciones futuras sea: esto tiene valor, ¿sí? Por lo tanto hay que cuidarlo, hay que conocerlo y hay que cuidarlo. Para mí ese es el proceso, ahí ya hablo personalmente. Sí, no se puede cuidar lo que no se conoce. No se puede cuidar lo que no se conoce, no se puede cuidar aquello que ves que es descuidado por los otros. O sea, ¿qué mensaje estás dando cuando de repente, bueno, hay un mensaje muy potente que tuvo la ciudad de Santa Fe y que todavía tiene, que fue la recuperación de ciertos edificios y ciertos ámbitos? Para ser muy sintética,
Los más conocidos: Parque Federal, Costanera, El Molino, con la Fábrica Cultural, La Redonda. Bueno, hay una serie de edificios y de espacios públicos que se han revalorizado, que ha habido un proceso de revalorización importante. Ese es un mensaje potente. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que esto se mantenga, ¿no? Como una política, no digo pública, como una política ciudadana, como un acuerdo ciudadano? ¿Cómo hacemos para que esto se mantenga? Bueno, a nosotros nos parece que este tipo de conversatorios genera como una discusión interesante, potente, rica. Es abierto a todo público, ¿no? Sí, son siempre abiertos a todo público. Y como te decía antes, son 4. Vamos a contarle a nuestros oyentes cuándo son. Dale. Son uno por mes. El primero es el 12 de mayo, en la Sala Mayo, en Paraná. Y el tema es bienes colectivos urbanos y en este caso corredores biológicos, áreas de borde de río. En ese van a estar presentes la arquitecta Flores, el arquitecto Cabrera, la arquitecta Caramela y la licenciada Alba Imhoff. O sea que tiene también un enfoque por lo menos de 2 disciplinas, por un lado arquitectura y por el otro lado diversidad. Claro, diversidad. O sea que ahí hay un primer conversatorio que, como te decía antes, se va a realizar en la ciudad de Paraná. También esto está muy bien que se realicen en Paraná y Santa Fe, porque bueno, todos hemos participado, digamos, en el debate de área metropolitana Santa Fe, área metropolitana Santa Fe Paraná. Bueno, indudablemente nuestras ciudades están fuertemente conectadas, lo podemos ver todos los días en la cantidad de gente que trabaja en una o en la otra, estudian, trabajan. Bueno, por lo tanto, estas acciones comunes son interesantes porque también fortalecen ese vínculo, más allá del rótulo que se les pueda poner. El conversatorio número 2 se va a realizar en junio y el tema es ciudades humedal e infraestructura verde y azul. Bueno, la infraestructura verde y azul es cómo tratamos nosotros lo que siempre se ocultó, que fue el agua en la ciudad, que es la infraestructura azul, y obviamente esto que es lo que podía ser calificado anteriormente, conceptualizado como espacios verdes, plazas, parques, que ha tenido como una valorización muy potente, que es la de infraestructura verde. Así como la infraestructura vial es la que a vos te permite circular por la calle, la infraestructura verde es la que permite la biodiversidad en la ciudad, pero también permite a las personas circular en ambientes protegidos desde el punto de vista ambiental o mejorados desde el punto de vista ambiental y también más confortables, más habitables, más vinculados a la naturaleza. Y el concepto de ciudad humedal o ciudad humedales es un concepto que venimos trabajando también con Gonzalo, tiene que ver con la postulación que se puede hacer a la Convención Ramsar de las ciudades que cuidan a sus espacios y a sus humedales, a sus espacios verdes y a sus humedales. Ese conversatorio, como te dije, sería en junio. Habría un tercer conversatorio, esta vez nuevamente en Paraná, o sea, hasta ahora venimos Paraná, Santa Fe, Paraná, Santa Fe. El que se realiza en la ciudad de Santa Fe, ¿en dónde es, Laura? No tenemos definido todavía el lugar, pero probablemente sea en el Colegio de Arquitectos, ¿sí? En la sede de San Martín. El conversatorio TES es cuencas hídricas urbanas, ríos y arroyos, nuevamente en Paraná, obviamente en Paraná, porque Paraná está surcado y atravesado por arroyos, lo cual es un beneficio por un lado y también un problema. Entonces, bueno, dentro de este giro que estamos viendo respecto a cómo nos referimos a estos bienes que son bienes comunes y cómo las ciudades lidian con este tipo de elementos que son elementos naturales, entendemos que se produce también una discusión rica y un paso interesante hacia adelante, ¿no? O sea, esto que era el arroyo que se inundaba, o el arroyo, digamos, que era el depósito de basura, o el arroyo que era lo que desvalorizaba la propiedad, bueno, Paraná está trabajando fuertemente en una reversión de esa idea, y el arroyo pasa a ser un elemento de valorización urbana y, si querés, también inmobiliaria. Y el cuarto, bienes del patrimonio arquitectónico, que también se haría en Santa Fe, probablemente también en el Colegio de Arquitectos, en donde se retoma esta lista de posibles bienes, ahora sí, arquitectónicos, patrimoniales, bien concretos, construidos, ¿no?
que en donde obviamente se va a retomar el tema del correo, que para nosotros todavía es una deuda, ¿no? ¿Qué hacemos con esta cantidad maravillosa, ¿no? de bienes patrimoniales de una gran jerarquía, de un alto valor que tenemos en la ciudad, y que bueno, que lentamente podemos canalizar en algunos aspectos, pero que en otros quedan todavía subsumidos en otras lógicas, ¿no? La invitación está hecha para que todos vayamos a conocer, a escuchar, a aportar, a poder construir parte, bueno, un poco lo que siempre decimos en este programa, ¿no? O sea, cuando decimos arquitecturas es hablar un poco de la construcción de las ciudades, de cómo queremos vivir, en qué tipo de ciudad queremos vivir y qué tipo de ciudad queremos legar. Entonces, bueno, este tipo de discusiones también van con esto, porque aquí es donde se construye, quizás no haya a corto plazo una reversificación de la ciudad, pero sí de uno en su papel de ciudadano. Creo que el aporte que cada uno puede realizar hace a que esto que hablábamos, ¿no? Nuevas normativas, nuevos puntos de vista, hacia el futuro, permitir pensar otras ciudades, otras regiones posibles desde nuevos debates. Sí, seguro. Bueno, en el caso nuestro es súper pertinente porque, bueno, imagínate que en el Instituto de Estudios Avanzados y en la Facultad de Derecho se están formando profesionales en este sentido. Y bueno, los que venimos acompañando este proceso, vemos que ha cambiado el perfil del profesional de Derecho, del profesional de Ciencias Jurídicas, que realiza estas maestrías o estas especializaciones. Tienen otra cabeza, tienen otra posición, digamos, hay como un obstáculo formativo también en todos estos procesos, ¿no? Porque muchas veces el que está tomando decisiones públicas o privadas tiene otra formación. Y para el arquitecto también, Mariela. Por supuesto, claro. Y por eso iba a completarlo con esto. O sea, el rol acá del colegio es poner, bueno, a ver, ¿de qué se está hablando en el mundo, no? ¿Cuál es el debate que se está teniendo? O sea, ¿cuáles son las preocupaciones generales? Fíjate que, por ejemplo, hay como dos cosas bastante conocidas, que son la Agenda 2030 y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que normalmente vienen de arriba para abajo. O sea, si vos vas a solicitar un crédito del BID, por ejemplo, te van a exigir como ciudad, viste que el BID otorga créditos tanto públicos como privados, pero si vos vas desde el sector público o el sector privado a solicitar un crédito, probablemente lo que te pidan es el cumplimiento de objetivos de desarrollo sustentable. Bueno, hay un reto en eso. Las universidades lo están empezando a hacer, pero también las entidades profesionales tienen que trabajar con eso, que es un proceso continuo de actualización. Mira, me acuerdo que en 2010 trabajábamos también en Barcelona con las postulaciones de la ley Turing. Decía, bueno, en el proceso formativo de las personas, bueno, olvídate de los segmentos estancos. O sea, hay un proceso continuo de formación y de revisión de los contenidos. Y entiendo que el colegio, desde que hace unos añitos, hace unos pocos años, es Colegio de Arquitectura y Urbanismo, ya no solamente de arquitectura, sino que ha ampliado, digamos, su mirada. Fíjate que, bueno, es un vehículo posible para acercar estas nuevas conceptualizaciones o este tipo de conceptualizaciones, más allá de que uno sea crítico, pueda tomarlo críticamente, pueda tomarlo llanamente y directamente, ¿no? Pero bueno, oficia como vehículo de actualización también, entiendo que de la matrícula, sobre estos temas que no son tan comunes. Laura, muchísimas gracias. Dejamos acá este bloque donde Laura nos expuso de manera muy explícita qué es lo que vamos a trabajar, y en el próximo bloque vamos a estar hablando con un funcionario que es justamente la parte donde está la toma de decisiones después de estas discusiones, y está bueno que tengamos el involucramiento de ellos ya desde el momento de discutir, para después poder ver hasta dónde puede el Estado acompañar estas discusiones que se dan desde el ámbito ciudadano. Muchísimas gracias por haber estado acá, María Laura. Okay, gracias a vos. Y anunciaba en el primer bloque que hablábamos con la arquitecta María Laura Bertuzzi que nos iba a estar visitando también en nuestros estudios el arquitecto y funcionario de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Lorefice. Eduardo, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Eduardo, un poco la idea de conversar con vos, que estás del otro lado del charco, como muchas veces decimos nosotros, que sos parte activa de
de la función pública hoy es cuál es la importancia para la función pública, para la política, para la Municipalidad de Paraná de sentarse a conversar sobre estos bienes urbanos colectivos. Bueno, obviamente la importancia de lo que denominamos bienes urbanos colectivos en lo que es un municipio es fundamental, digamos, básicamente la mirada estratégica que tenemos que tener sobre los espacios comunes, que son de todos y que a la vez parecen no pertenecerles a nadie, y es un poco nuestra tarea que esos espacios estén en condiciones y en cantidad y calidad necesaria para el disfrute de todos los ciudadanos. Es importante también ampliar la mirada y compartir experiencias, que me parece que siempre nos referenciamos sobre las cosas que se hacen bien en otros lugares. Eso me parece importante. Tenemos esa directiva específica, digamos, de poder referenciarnos justamente y tomar las experiencias que son positivas de otros lugares para poder replicarlas en nuestra ciudad, vinculadas justamente a no tener una mirada fundacional, sino que todo lo que es colectivo, digamos, tiene que tener una mirada más amplia con las cosas que se hacen bien o se han hecho bien, tanto en otras gestiones como en otros lugares. Es importante repetirlas para que sean situaciones virtuosas. Aquí en la ciudad de Santa Fe, María Laura un poco nos traía a colación cuáles eran un poco los lugares de los que se estaban hablando, los ferrocarriles, el museo, el correo. ¿Cuáles son los espacios en Paraná y en su microrregión que podemos hablar como estos espacios comunes de la sociedad, más allá por ahí del Parque Urquiza, que es lo que más se conoce? ¿Existen hoy por hoy otros terrenos que tengan que ser vistos por la sociedad, por los ciudadanos, para pensarlos en función de esto? Sí, sin duda. Por supuesto, en Paraná el caso del Parque Urquiza es icónico, pero hay otros espacios de igual o mayores dimensiones que son importantes para la ciudad. En algunos casos son vacancias que es necesario pensar e intervenir e incorporar, integrar a la ciudad. Nosotros tenemos, además del Parque Urquiza, con una superficie inclusive mayor, lo que se denominó en algún momento el Parque Nuevo, hoy Parque Barisco, que tiene 92 hectáreas, que es un espacio del cual se está ocupando aproximadamente la mitad. La otra mitad está en desuso. ¿Dónde está situado el parque? En el sector de Bajada Grande. Prácticamente se tocan con el Parque Urquiza, separados por lo que es el arroyo Antoñico, en lo que era Puerto Viejo, y es un sector que realmente es necesario desarrollar. Nosotros le hemos puesto una mirada importante al área de Bajada Grande, que es donde nació la ciudad en definitiva, y después se trasladó hacia lo que es hoy el área central, donde está el centro cívico, pero es un sector importante que estamos promocionando ese desarrollo, porque tiene características importantes referidas a lo visual y al contacto con el río, y ha estado un poco relegado. Otro sector aún más grande todavía es el sector del Ejército, que está dentro de la ciudad. El sector del Ejército está a 20 cuadras de la plaza principal y son 300 hectáreas de vacancia que hoy por hoy la ciudad las ha rodeado y las ha dejado incluidas dentro de la planta, pero que no han tenido una integración, un desarrollo, una urbanización, y que son lugares que merecen no solo una mirada, sino una mirada renovada, actualizada, acorde a las características de nuestra ciudad, que a pesar de que estamos enfrente, tenemos particularidades diferentes y tenemos que tener una mirada específica sobre eso. ¿Y qué pasa con el tema? Porque algo que sí distingue a Paraná de Santa Fe, y que lo conversábamos un poco con Laura antes, es el tema del agua, digamos, sus arroyos, el paso del agua por la ciudad es mucho más presente que aquí en Santa Fe. Nosotros aquí tenemos borde, pero allí en Paraná
hay zonas donde el agua convive con la ciudad, digamos. ¿Cómo es esta mirada que se está haciendo desde la municipalidad hoy con esto? Sí, realmente creo que nosotros tenemos una característica que nos distingue, que son las lomadas, que nos hace que tengamos cuencas dentro de la ciudad con arroyos de las zonas bajas y partes más altas, que la hace atractiva a la ciudad y a la vez le genera particularidades con inconvenientes específicos en lo que es infraestructura, por ejemplo, lo que es desagües pluviales. Esa mirada, hoy nos replanteamos seriamente el tener que haber absorbido una diagramación de la ciudad ortogonal, como si fuera cualquier otra ciudad plana, que uno la ve en un plano como una cuadrícula. En Paraná eso es tropezarse permanentemente con cursos de agua que nos llevan la ortogonalidad con la que se diseñan las ciudades y que nos ha llevado a ese conflicto permanente entre las infraestructuras hacia la apertura de una calle o los desagües pluviales y la conflictividad con el crecimiento de la ciudad. El crecimiento habitual de la mancha urbana, nosotros tenemos muy sesgado por los arroyos, con lo cual todo lo que es la ampliación de planta y la apropiación de esas vacancias, como esta que hablábamos recién del ejército, nos estamos replanteando hacerla con una conformación diferente que nos permita absorber esos desniveles, esas lomadas, esos cursos de agua, y que nos dé la oportunidad de que esas infraestructuras no estén en discordancia con nuestros relieves, con nuestras características especiales, digamos, sino acompañándonos y generando un mayor aprovechamiento de ese tipo de espacios. ¿Qué valor tienen hoy para la municipalidad estos espacios y poder, de alguna manera, porque si bien es cierto que se pueden constituir como bienes comunes, hay algo que vos decías al principio, que muchas veces la gente no termina de entender que son, digamos, que pueden hacer uso. ¿Cómo se puede poner en valor esto? Creo que es un paradigma que tenemos que revertir en algunos casos. En el caso particular nuestro, con el tema de los arroyos, nosotros tenemos una dificultad importante respecto a la forma en la que se han ido utilizando esos espacios. Han sido generalmente espaldas de la urbanización, con el patio trasero, también llamado, digamos, patio trasero, generalmente están vinculados a situaciones de gente con bajos recursos, gente humilde que por ahí utiliza la basura como medio para generarse una economía, y lo que no utiliza lo termina arrojando al arroyo. Eso nos ha generado, por supuesto, no solo el lógico problema ambiental y social, sino además toda una serie de obras vinculadas a subsanar eso, de costos muy altos. La idea es tener otra mirada que nos permita que eso deje de ser un patio trasero y se transforme en un punto de encuentro, en un espacio en el que nos podamos apropiar como ciudadanía de esos lugares y que disfrutemos de lo que en otro momento quedó como relegado a la variable de la altura que pueda tener el agua para su utilización, a que sea un espacio de disfrute y de paseo, y que no nos implique la necesidad de un saneamiento o de un tipo de intervención que, además de ser costosa, nos priva de poder disfrutar de esos lugares, que son lugares que en realidad Córdoba, por ejemplo, tiene una gran apropiación de ese tipo de espacios, y es una mirada que es importante tener. Nosotros creo que tenemos que hacer esa reconversión de la mirada sobre el arroyo como espacio de encuentro y no como espalda. ¿Hay algún proyecto en el que ustedes estén pensando particularmente ¿Hay algún proyecto en el que ustedes estén pensando particularmente en esta gestión, que estén trabajando, que se pueda ir consolidando a lo largo de este tiempo? Sí, nosotros estamos trabajando en
2 intervenciones vinculadas a arroyo. Siempre las intervenciones las tomamos de manera integral, no son solamente el saneamiento del arroyo con lo que es la infraestructura necesaria para el saneamiento del mismo, sino con integración urbana, con obras vinculadas a la incorporación de espacios públicos y de la reconversión también dominial y social del sector en cuanto a la incorporación e integración en general de toda la ciudad con esos sectores. Y hoy se está trabajando en el arroyo Las Viejas, en lo que se va a denominar un paseo al río, porque es el final del arroyo Las Viejas, cuando ya sale al río Paraná y sale a la altura del balneario Thompson, y eso nos está permitiendo reconvertir el lugar de una manera muy importante, con una obra de integración urbana, como mencionaba, y integración social, y eso ha reconfigurado todo ese sector. Por otro lado, se está trabajando en un área más céntrica en la Santiagueña, un arroyo que atraviesa el centro de la ciudad, que ha tenido históricamente conflictos con algunas alcantarillas que sufren una demanda importante de caudal de agua, lo que genera erosiones, y siempre hay que hacer intervenciones en ese lugar. En este momento se está interviniendo ahí, se está generando un nuevo espacio público en ese espacio. La intervención generó una ampliación de un espacio vinculado a una contención que amplió un lugar donde hoy vamos a poder disponer de un nuevo espacio público en ese lugar que no existía. Y tenemos un master plan para las tierras del Ejército, que sería una mirada totalmente diferente, una reconfiguración de lo que sería el desarrollo urbano, digamos, como intervención en sí, vinculado a seguir los niveles y los cursos de agua, con calles curvas, con una apropiación diferente de ese espacio, y generando fundamentalmente corredores verdes, que nos permitirían no solo conservar los cauces, sino además la biodiversidad, y que sea una intervención mucho más ambientalmente sostenible. El programa pasado hablábamos justamente de esta zona del Ejército porque estuvieron aquí unos arquitectos italianos que estaban trabajando sobre los hoteles de inmigrantes, y me decían que justo en la zona del Ejército, ahí en la ciudad de Paraná, existe uno de los primeros hoteles de inmigrantes que hubo en la Argentina y sobre todo en la región. Estábamos ahí dialogando justamente, y que me decían, no sabemos si vamos a poder entrar porque pertenece al Ejército y está en un lugar donde ya no hay tanto uso. Así que bueno, evidentemente hay mucho ahí adentro todavía. Y ahí va mi pregunta. Hasta recién hablábamos un poco de los cauces del río, del agua, de lo verde. ¿Qué pasa con el patrimonio en la ciudad de Paraná? Aquí hablábamos con María Laura un poco del tema del correo, de algunos edificios. ¿Están pensando también en alguna...? Porque, bueno, seguimos dialogando, ¿no? Que estos también son bienes comunes, bienes... seguimos... ¿hay alguna idea en cuanto a lo patrimonial? Sí, nosotros tenemos un área específica vinculada al sostenimiento del patrimonio cultural, digamos, y edilicio en la ciudad, que tiene una reglamentación específica con ordenanzas, y hemos generado el área vinculado justamente a sostener este tipo de edificaciones, protegiéndolas dentro de no solo de lo que es el lote en sí, sino vinculado a los lotes linderos, porque a veces una intervención lindera le genera algún tipo de daño o de perjuicio, y entendemos que es la manera de generarnos una base, un sustento histórico patrimonial para poder construir, no olvidarnos de dónde venimos y de quiénes somos, digamos. Tenemos muchos sectores de la ciudad que tienen una historia particular. Es una ciudad mucho más joven que Santa Fe, pero tuvo algún desarrollo importante en algún sector, en algún momento del siglo XIX, que generó características específicas en algunos corredores, y eso intentamos sostenerlos porque entendemos que es nuestro patrimonio edilicio, y obviamente es necesario en ese sentido poner una especial atención para que se conserve.
¿Cuál es la importancia que tienen ustedes, en particular en estos conversatorios que se van a llevar a cabo tanto en la ciudad de Paraná como en Santa Fe, y a partir de esta firma del convenio con el Colegio de Arquitectos y el Instituto de Estudios Avanzados? Para nosotros es importante promover estos conversatorios vinculados a la sostenibilidad, a que las intervenciones que se hacen tanto desde lo público como lo privado tengan una mirada específica sobre eso. Entendemos que estamos padeciendo algunas consecuencias de no haber entendido la importancia de estos temas en la ciudad. Nosotros tenemos una peatonal hermosa de 12 cuadras que vincula Casa de Gobierno, plazas, municipalidad y todo lo que es el centro comercial. Son 12 cuadras que han quedado muy bien, se terminó hace muy poco la obra, pero está en el centro de la isla de calor de la ciudad, y la sostenibilidad en este sentido viene a un poco articular de manera de disminuir esos impactos y tratar estos temas y compartir experiencias, proyectos, ideas e intervenciones. Me parece que es importante para ir multiplicando los ejemplos y buscando salidas alternativas a las habitualmente utilizadas, vinculadas justamente a disminuir estos impactos y generar ciudades más sostenibles, con menos impacto y que tengan un mejor disfrute para los ciudadanos. Bueno, entonces recordamos la invitación que va a ser en Sala Mayo, en la ciudad de Paraná, para el próximo 12 de mayo a las 18 horas a todos aquellos, ciudadanos de Santa Fe y de Paraná y de los alrededores y profesionales relacionados a la temática que quieran darse cita para poder comenzar a conversar, porque van a ser 4 conversatorios, comenzar a conversar acerca de las posibilidades que estas ciudades, que esta región tiene para avanzar en cuanto a estos bienes comunes. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado acá. Te digo lo mismo que le dije a Laura, seguramente este es el primer programa de muchos, porque hay mucho para desandar y para andar acerca de esto, porque tiene que ver con las ciudades que habitamos, las ciudades que queremos legar, las que queremos mejorar y las que podemos ver desde esta mirada arquitectónica que intentamos abordar en este programa. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. No, gracias a ustedes. Me despido de todos ustedes en esta noche de jueves. Como cada jueves a las 23 entrego mi programa. Mi nombre es Alina Pozzolo y como cada semana nos estamos acompañando aquí por LT10. Esta vez empezando a hablar, comenzando o siguiendo, porque como les decía anteriormente lo habíamos hecho con Gonzalo en algunos otros programas hablando un poco de ambiente, lo hemos hecho con otros profesionales hablando un poco de lo que es nuestro patrimonio. Hemos ido construyendo poco a poco un discurso, hemos ido construyendo una mirada, hemos ido conversando acerca de esta temática que tiene que ver con cómo pensamos nuestras ciudades sostenibles, y desde ahí vamos apuntalando distintos temas que nos permitan pensar dónde vivir, pero pensar en qué ciudades le podemos dejar a nuestros hijos, a aquellos que nos están siguiendo o a aquellos que simplemente quieren ver crecer nuestra ciudad. Muchísimas gracias, nos encontramos el próximo jueves. Gracias por haber estado ahí y gracias por permitirme estar de este lado.